¿Sabías que un 29 de octubre, de dos fechas muy importantes, de años muy importantes, se daban dos acontecimientos trascendentales para mí, para la historia del rock? En 1965, hace exactamente 60 años, se publicaba My Generation, clásico de los Who, que marcó a fuego a toda una generación, la generación mod fundamentalmente, canción compuesta por su principal compositor, valga la redundancia, el señor Pete Townshend, clásico de clásicos, 60 años. Y cumple 35 años Traveling Wilburys 3. El disco lo tiene mi viejo, le voy a pasar factura a mi viejo. El 1 fue el clásico que sale en el 88, que tiene Handled with Care, clásico de clásicos. Un verdadero supergrupo, los Traveling Wilburys. El gestor de todo fue George Harrison, que sumó a este super proyecto, para mí uno de los mejores supergrupos de la historia del rock. George Harrison, el queridísimo Tom Petty, Roy Orbison, Bob Dylan y Jeff Lynne. Bueno, yo creo que no se puede aclarar nada más respecto a estos 5 grandes músicos, estos monstruos, que publicaron el Traveling Wilburys 3 en 1990, un día como hoy, hace 35 años. Yendo de manera absolutamente cronológica, My Generation es la carta de presentación de los Who a nivel mundial. Yo creo que con esta canción se hacen totalmente conocidos. El simple, no el disco, el simple sale un día como hoy de 1965. 6 décadas cumple esta maravilla que no pierde vigencia, obviamente. En los Estados Unidos se publicó en noviembre, ya entrado noviembre, y es una canción que justamente marca esa generación británica. Recordemos que Pete Townshend tenía 20 años y Roger Daltrey 21. Y una canción que tiene una frase que fue muy utilizada por el punk, o fue reversionada, el famoso I hope I die before I get old. Prefiero morirme a hacerme viejo o a envejecer, que los punks lo retradujeron o lo trasladaron o lo reinterpretaron con vivir rápido, morir joven y dejar un bonito cadáver, que vendría a ser la traducción punk a este prefiero morir a envejecer, que con el tiempo ya Pete Townshend cumplió 80, o sea, superó con creces eso. Y Roger Daltrey 81 tiene. En una entrevista en la década de los 80 dijo, no sé si irónica o realmente, Pete Townshend, que ese old significaba rico, que en realidad lo que quiso decir es prefiero morirme antes de hacerme rico, creer o reventar. Esta canción también tiene un tartamudeo de Roger Daltrey que dice que presten la atención a la canción, y que también generó muchas hipótesis, algunas fantasiosas, otras tal vez más cercanas a la realidad. Se comenta que había aparecido la leyenda de que ese tartamudeo que hace Roger Daltrey era para parecer un mod, que era esta tribu que está bien plasmada en Cuadrofeña, obra maestra de Pete Townshend, que bueno, lo que quería representar era un mod absolutamente drogado, palabras textuales de esta leyenda. También hay otra versión que dice que Roger Daltrey no podía escucharse a través del monitor y que salió así. Y Shel Talmy, que fue, bueno, después no terminaron muy bien, pero bueno, el productor que confió en ellos, decía que se trató de uno de esos maravillosos accidentes que suceden. Accidents will happen, diría Elvis Costello. Esos maravillosos accidentes que suceden en los estudios de grabación y quedan. Bueno. Hay miles de versiones. Estas son las 3 que a mí me sonaron un poco más razonables. Bueno, Daltrey, Townshend, Entwistle, que hace poquito hice un especial sobre John Entwistle, que para mí es el bajista que cambió la forma de tocar el instrumento en esa época, comparándolo con Paul McCartney, con Bill Wyman. Le dio un salvajismo como Kid Moon, el otro Who. Los Who para mí tenían un salvajismo que fundamental, bueno, en todo el grupo, que tal vez no lo tenían los Beatles ni los Rolling Stones, porque eran
un cuarteto, como decía, Daltrey, Townshend, Entwistle y Kid Moon, que era realmente explosivo. Y John Entwistle, que por ahí no es tan valorado como el gran bajista que fue y será, lo tenían como alguien tranquilo, reservado, pero era una bestia tocando. Tuvo millones o muchísimas versiones. Por ejemplo, Green Day, Alice Cooper, también Iron Maiden hizo una versión, ahora que me acuerdo, Soul Asylum, Foo Fighters, es un temazo. Otro datito de color, la BBC o BBC de Londres se negó a pasar el video porque decía que era una ofensa para la gente con tartamudez. Pero en realidad no era una burla, era una forma, como decía, hay 200 versiones, ninguna hace alusión a una ofensa o burla, para nada. Bueno, la BBC también tal vez censuraba eso y cosas racistas no las censuraba, pero bueno. Gran disco y fundamentalmente gran tema, que es lo que estamos recordando hoy. Y nos vamos a los Traveling Wilburys. Vengo acá a la revista Rock and Pop. Este supergrupo que, como decía, nace, se cumplen 35 años de Traveling Wilburys 3. Uno dirá, ¿pero por qué saltan del 1 al 3? El primer disco fue en el 88, Traveling Wilburys, el que tenía Handled with Care, como decía al principio. ¿Y por qué saltan al 3? Hay una explicación lógica. Graban este disco, los 5 magníficos, George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty y Roy Orbison. Es un discazo. Y cuando sale al tiempito, fallece a los 52 años, muy joven, Roy Orbison, víctima de un paro cardíaco. Y ahí, bueno, fue realmente un masazo, fue un balde de agua helada para el resto de los Wilburys, que quedaron totalmente choqueados. Y ese segundo disco que ya se estaba planeando, la idea era publicarlo el año siguiente, quedó trunco. O publican, había algo grabado, graban otras canciones y sale como 3. Dedicado a Roy Orbison, y ese 2 no sale porque era un disco en el que tenía que estar Roy Orbison. Por respeto a Roy, no salió el número 2. Bueno, esta placa, tal vez el volumen 3 de los Traveling no tuvo el éxito descomunal del primero, pero tenía canciones como por ejemplo She's My Baby, que es buenísima, Inside Out, y están los nombres. Acá el mejor estilo Ramones, todos eran Wilburys. Clayton Wilbury, Jeff Lynne, Spike Wilbury, George Harrison, como William Boo, el árbitro de Titanes en el Ring, Wilbury, Bob Dylan, Maddie Wilbury, Tom Petty, y Lefty era justamente Roy Orbison, dedicado a Lefty. Bueno, este gran disco fue producido por Jeff Lynne y George Harrison y para mí es un discazo que no tuvo el éxito, como decía, del primer Traveling Wilburys, pero que lamentablemente quedó en esos dos. Bueno, en esas dos placas, el 1 y el 3. Revista Rock and Pop, 44 australes salía. Esto es de enero de 1989. Fíjense que le falta la tapa, pero lo cuido. Aparece Bono, un jovencísimo Bono. Acá tenía creo que 28 años Bono. Ahí había zafado de los 27. Bueno, The Traveling Wilburys, Gloria y Muerte de Lefty, justamente de Roy Orbison. Y acá, bueno, en esta nota muy buena, Tom Petty, lamentablemente nos dejó en 2017, el gran Tom, decía: un día aparecieron en casa George Harrison y Jeff Lynne, quienes me dijeron que querían armar un grupo y me propusieron integrarlo. Acepté y enseguida llamamos a Bob Dylan y él también aceptó. Y como Roy estaba dando un show ahí cerca, tomamos el auto y fuimos hasta el camarín para invitarlo. Con su calma habitual, comentó que sería divertido y aceptó. No lo podíamos creer. Roy Orbison estaba en nuestro grupo. Por otra, bueno, ahí comenta lo que fue, que al mejor estilo vieja escuela, no es que el manager, el representante, no, fueron a buscarse uno a uno
con la idea de George Harrison y de Jeff Lynne, que fueron los mentores gestores de toda esta locura, que para mí es el mejor supergrupo de la historia, con Neurotic o Neurotic Outsiders. Y respecto al nombre, que es muy interesante porque tiene toda una esencia. Los primeros Wilburys, traveling es viajante o viajero, los primeros Wilburys fueron gente estable que, dándose cuenta que su civilización no podría permanecer quieta y estacionaria por siempre, comenzaron a tomar breves caminatas. No eran viajes largos, sino hasta la esquina y vuelta. Pero fueron ganando ímpetu porque lo siguiente que se sabe de ellos es que salían a caminar por largas horas, generalmente para almorzar, picnic a cuestas. Más tarde, aunque no se sabe cuánto más tarde, algunos Wilburys, los más intrépidos, salían todo un fin de semana, partiendo los viernes y regresando los domingos. Se tomaban el finde. Fueron ellos los que dieron forma a simples estructuras rítmicas para describir sus aventuras. Lo que se desarrolló fue una obra cultural musical destacada, teniendo en cuenta que no había managers ni representantes. Y lo más que viajaban los Wilburys, más osadas eran sus canciones. O sea que cada vez que viajaban, más osadas eran sus canciones. Y más respeto recibían de sus patriarcas, quienes creían que otorgaba el poder para alejar la locura, convertir a morochas en rubias e incrementar el tamaño de los oídos. Pero a medida que los Wilburys llegaban más lejos, se convertían en objeto de interés de seres inferiores, como los dueños de pubs, agencias y ejecutivos de grabadoras. Para los Wilburys, que recién aprendían a convivir con esposas, plomos y bateristas, fue un golpe del cual muchos no se recuperaron y hoy son peluqueros o vendedores. Pero un manojo sobrevivió y son los últimos Traveling Wilburys. Hermosa leyenda, que esto formaba parte del disco de vinilo. Quien tenga el disco de vinilo va a tener esta historia que, si bien por ahí puede parecer real al principio cuando se va contando, uno piensa en patriarcas, en colonos y demás, que se asientan en determinados territorios, se le va buscando y aparece la crítica también, que eso es muy bueno. Crítica al establishment. De tipos, cuando digo tipos, lo digo con el respeto absoluto, músicos realmente exitosos, porque hablar de George Harrison, de Tom Petty, de Jeff Lynne, de Roy Orbison y de Bob Dylan, es hablar de 5 artistas sumamente influyentes en la historia de la música que decidieron sacarse las ataduras o dejar de lado compromisos y obligaciones y hacer lo que les gusta. Cazar la guitarra, juntarse, de hecho hay varios videos que registran, sobre todo el primer disco de Traveling Wilburys, y hacer lo que les gusta. Como cuando arrancaron cada uno de ellos en pequeños lugares, en reuniones familiares y demás, hasta que la fama los tocó. Pero bueno, ese disco de Traveling Wilburys, el tercero, que en realidad es el segundo, parece un sketch de Lelutier. La kermés de los sábados, todos los domingos Bueno, ese Traveling Wilburys 3 está cumpliendo 35 años. She's My Baby es una de las canciones que más me gusta, y también Inside Out, temazos. Y bueno, de My Generation no hay mucho que hablar. Clave, no estoy hablando del disco, aclaro, del simple. Me gustaría que comentes qué te genera My Generation. ¿Escuchaste alguna otra versión que no nombré? Está, por ejemplo, la canción de Babasónicos, Mi Generación, que está en el primer disco, en Pasto, temazo, pero no tiene nada que ver con el My Generation, obviamente. Pero The Who es una de las bandas para mí más importantes y que le dio un salvajismo al rock que tal vez en ese momento, si bien estaban los Beatles, los Stones, The Animals, The Kings y demás,